¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Para los que nos visitan por primera vez, sepan que la copia que le hemos dado es del bosquejo que hoy vamos a compartir para que usted pueda tenerlo presente. Si usted quiere seguir lo que vamos a ir compartiendo, lo puede ir mirando desde ahí. También les sirve para durante la semana poder volver a repasarlo, poder revisar los versículos que hemos puesto. Y si usted tiene alguna duda, sepa que puede avisarme, puede transmitírmelo y lo podemos charlar. ¿Está bien? Siempre animamos a que usted pueda indagar y no se quede sencillamente con lo que digo porque soy el pastor, sino que usted también pueda indagar la Escritura y si realmente ha comprendido y entiende que eso es la verdad, bueno, que pueda con fe creerlo y obrar de acuerdo a lo que usted ha podido comprender. ¿Está bien? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, leemos la palabra del Señor. Dice este versículo solo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El título del sermón de hoy es la generosidad de Cristo. Uno de los pecados más comunes, creo yo, con el que nos encontramos desde el comienzo de nuestra vida, pienso y tengo por enterado que es el egoísmo, ¿no? Yo creo que si una de las cosas que más les cuesta a los chicos desde pequeños, y nos ha costado a nosotros cuando éramos pequeños, era el tema de no querer compartir. Siempre veo, a veces mi hija mira unos dibujitos, que la canción que canta ese dibujito la anima justamente a eso, ¿no? A compartir. Compartir, qué lindo que es compartir, ¿no? Y bueno, a ella no le gusta compartir, no le hace caso al dibujito, lo mira, lo canta, pero no le hace caso. No le hace caso a Plin Plin. Pero bueno, ella lo mira y vemos que eso es lo que le cuesta, pero seamos conscientes, no solamente a los niños les cuesta compartir, yo creo que a los grandes también les cuesta. La generosidad no es una virtud muy habitual justamente entre todos los seres humanos. Pero a diferencia de esto, hay alguien que sí realizó la mayor muestra de generosidad en toda la historia. No sé si tal vez decir, bueno, ¿de quién estoy hablando? Bueno, esa persona no se trataba de algún líder religioso famoso, no se trataba de un filántropo, no se trataba de un superhéroe de alguna historieta, ningún militar conocido. ¿De quién me puedo estar refiriendo? Bueno, justamente en gran parte del mundo, hoy que es la Pascua, muchos lo recuerdan, aunque muy pocos lo sigan de corazón. Seguramente ya sabés de quién estoy hablando. Bueno, estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne es la demostración de generosidad más grande en toda la historia. Él ha sido la persona más generosa que existió, que existe y que existirá. El Verbo hecho carne justamente es el que nos revela con claridad los diversos atributos del Dios invisible. Hoy nos decían eso cuando vimos el Evangelio, ¿se acuerdan? Juan 1:18 lo dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si Cristo es quien nos revela como ninguna otra cosa a Dios, si la pregunta es, ¿Dios es generoso? Bueno, Jesús nos responde a esa pregunta. Sí, Dios es generoso. Cristo ha sido generoso, el Hijo de Dios.
En uno de los tantos ejemplos que tenemos en las epístolas, bueno, aquí el Espíritu Santo impulsó al escritor a darnos teología muy profunda acerca de Cristo. Esto se le llama cristología, ¿no? Teología acerca de Cristo, para ser justamente utilizada de una forma práctica en la vida cristiana. Y digo que es profunda esta sección de hoy pequeña, porque justamente la explicación a lo que voy a dar es la de un versículo, como vimos es uno solo, la otra vez vimos muchos más, pero justo hoy tenemos un solo versículo. Hoy le decía eso a unos hermanos, hoy solamente va a ser un solo versículo. ¿Por qué? Porque el contenido de este versículo, que tiene menos de 30 palabras, es inmenso, es terriblemente inmenso. Dice el pastor John MacArthur respecto a este pasaje, dice: este versículo es una joya cristológica de valor incalculable. Un diamante con muchas facetas que brilla mucho más que todo el resto de joyas a su alrededor. Dice también, este versículo es cautivador. Su vasto alcance, profundidad e impacto trasciende la simplicidad de las 21 palabras griegas que lo comprenden. Su verdad no está expresado en lenguaje teológico técnico. Sus palabras no son complejas o confusas. Y aunque su mensaje puede captarse en una sola lectura, se necesita toda una eternidad para comprender la verdad que contiene. Describe el descenso de Cristo de las riquezas a la pobreza, de modo que los creyentes puedan ascender de la pobreza a la riqueza. Fin de la cita. Los corintios fueron motivados, ¿se acuerdan la vez, el sermón pasado? Los corintios fueron motivados por Pablo a dar con generosidad para la colecta que se estaba haciendo para los hermanos de Jerusalén. Y usó en ese momento, en el pasaje anterior, la sección anterior, el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Macedonia, ¿se acuerdan? Hablaba sobre el ejemplo de Macedonio. Pero el apóstol no se detuvo ahí, sino que él lleva este asunto de la generosidad a un ejemplo más grande, que es el ejemplo de Jesucristo. Porque fue justamente el Señor Jesús quien mostró como nadie lo que es privarse de algo para ayudar a los demás. ¿Se acuerdan que los macedonios en parte habían hecho eso? Se habían privado de cosas. Bueno, Jesús se ha privado como nadie para poder ayudar a los demás. Tanto se privó que lo que vamos a ver hoy, que justamente se hizo pobre siendo rico para poder enriquecer a todos los creyentes. Y deseo, hermano, de todo corazón que esta exposición de hoy te sea de ánimo a vos también, para que puedas justamente entender esto de dar con generosidad a los demás. Pero también en un sentido que te anime en este día de Pascua que hoy celebramos, a adorar a Cristo por su demostración sublime de amor, de misericordia y de generosidad dirigida hacia los pecadores, miserables como éramos nosotros. Así que el tema del sermón está planteado. Jesucristo es el ejemplo más sublime de generosidad que todos los creyentes deberían imitar. Él es el ejemplo. La semana pasada fue hablar sobre el ejemplo de los macedonios, que fue precioso, pero hoy el ejemplo se traslada a uno mucho más grande, que es el de Jesucristo. Y es ese ejemplo el que tenemos que imitar. ¿Por qué es el ejemplo más grande? Bueno, el pasaje nos presenta 4 razones que nos demuestran que Jesucristo es el ejemplo más grande de generosidad. La primera razón de estas es que Jesucristo es el ejemplo más sublime de generosidad porque todo lo que dio fue por gracia. El pasaje comienza uniendo la idea anterior con una nueva. Fíjense que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ahí para comenzar dice, ¿por qué? Porque del comienzo conecta lo que se dijo con lo que se va a enseñar en esta porción. ¿Qué fue lo que se dijo? Si usted está ahí en su Biblia, el versículo 1 hablaba sobre una actitud de los macedonios, un acto de gracia que fue propiciado por Dios. Decía, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Ven? Gracia de Dios actuando en los hermanos para poder ayudar a otros. Pensando en eso se apunta a otra actitud de gracia, que en este caso es mucho más alta que la de los hermanos de Macedonia. El apóstol le recuerda, fíjense que dice ahí, ya conocéis. Esto ya conocéis, ustedes ya conocen, ustedes recuerdan acerca de qué.
de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que vamos a analizar hoy. Y es interesante porque no es casualidad que utilice todo el nombre completo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y está bueno recordar esos títulos acerca justamente del carpintero de Nazaret. Se lo reconoce primero como Señor, siendo este nombre, Señor, el nombre otorgado por el Padre en reconocimiento de que Jesús está por encima de todos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, lo leíamos hace un rato. Por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios Padre. Se lo llama Jesús también porque lo describe como el Salvador de su pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, respecto a María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se le llama también Cristo. Esta contracción de Jesús, Cristo es Jesús y Cristo. Se le llama Cristo porque es el nombre que le da relevancia como el Rey, como el Mesías ungido, enviado por Dios. Lucas capítulo 23, versículo 2, justamente los fariseos reconocían esto y decían, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierta la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Justamente ellos con su propia palabra, aunque negaban esto, estaban diciendo lo paradójico de verdad. Él era un rey. Y también la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 25, lo reconoce y dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado como el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Ven? Cristo, el Mesías, el Rey, ungido, enviado por Dios, Señor, nombre por sobre todo nombre, Jesús, el Salvador del pueblo. ¿Por qué se mencionan todos estos nombres del Hijo de Dios? Bueno, creo que justamente se busca resaltar a la persona del Verbo que se hizo carne y a su obra de redención. Por eso está mencionado todos esos nombres. O sea que lo que se está enseñando de alguna manera sería lo siguiente. Los macedonios, esto podríamos decirlo así, los macedonios dieron con generosidad como un acto de gracia, pero por sobre ellos hay una actitud de generosidad más sublime. Es la del Señor Jesucristo, el que está por encima de todos, el que nos salvó y que es Rey y Mesías. Bueno, Él mostró mucho más gracia al ser generoso con nosotros. Eso es lo que está queriendo primero marcar aquí. Lo que se remarca es que entonces cuando un creyente actúa con generosidad, lo que está haciendo es apuntar ¿a quién? A un acto mayor de gracia que jamás existió, que fue la del Señor Jesucristo. Cuando actúas con gracia para con otros, ayudando y dando, estás mostrando ¿a quién? A Cristo, el Señor Jesucristo, quien fue el que mostró el mayor acto de gracia y generosidad. Pero aunque nosotros pensamos, y es verdad, que la cruz es una muestra de generosidad del Salvador, allí no fue el lugar donde arrancó la generosidad de Jesús. No fue en el Calvario donde comenzó. No fue la generosidad mostrada en alimentar a los 4.000 o los 5.000 donde arrancó la generosidad del Señor. No fue la generosidad del Señor mostrado al tener misericordia de la gente porque los veía como ovejas sin pastor. No comienza ahí la generosidad del Señor. La primera muestra de generosidad de nuestro Señor fue haber venido al mundo, tomando forma de hombre para poder salvarnos. La primera gran muestra de generosidad se encontró allí en Belén de Judea, en ese pesebre donde Dios se hizo hombre. En Juan 6:51, el mismo Señor lo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mostré generosidad, descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo voy a ser generoso, me voy a dar a mí mismo.
para que el que come de mí, que me obtiene por la fe, no verá más la muerte. Hermanos, que haya descendido al mundo y habitado entre los pecadores muestra una generosidad extrema. Dice Juan 1:14, aquí se nos menciona, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cómo era esa generosidad? Lleno de gracia y de verdad. Hermanos, a partir de la venida de Cristo al mundo, cada paso que Él dio sobre la tierra es un acto de generosidad en sí mismo. Nosotros resaltamos algunos actos de generosidad: alimentó a los 5.000, alimentó a 4.000, sanó enfermos. Hermanos, cada paso que Cristo dio sobre este mundo es un acto de generosidad en que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya querido caminar en medio de pecadores. Cada cosa que Él hizo fue un acto de generosidad. Pero también, evidentemente, la cruz fue la demostración máxima de la generosidad del Salvador. Esta es la primera razón por la que podemos afirmar que Jesús es el ejemplo máximo de generosidad. ¿Por qué? Porque que lo haya hecho por gracia al venir a este mundo a morir por nosotros muestra la actitud de misericordia menos merecida. Si había gente que no merecía tanta generosidad, éramos nosotros, pero Él fue generoso. Quien menos tenía que hacer algo por los demás era Dios, porque Dios ya había hecho todo por nosotros. Pero Él muestra una generosidad inmensa. Es esa generosidad a la que tenemos que mirar cada día los creyentes. Los cristianos necesitan recordar constantemente que lo que han recibido de Cristo es por gracia. Nada de lo que tenés, que Dios te haya dado, se debe a un mérito tuyo. Nada. Es todo por su gracia. ¿Y por qué tenemos que mirar siempre a Cristo para justamente poder advertir esa gracia recibida? Porque realmente en nuestros corazones siempre luchamos para querer dar. Siempre pensamos en dar al que se lo merece. Siempre pensamos, este se lo merece, no se merece tanto que haga. No le voy a dar tanto. Este se lo merece, sí, vos hiciste, entonces te doy. Es una lucha diaria y por eso tenemos que mirar a Cristo, porque Él todo lo que nos dio no fue diciendo, bueno, no, vos te portaste mejor, entonces te voy a dar más. No lo hizo así. Ninguno de nosotros merecía nada de parte de Él, y Él aún así nos da todo. Cuando pensamos que la persona es merecedora de algo, le damos todas las cosas. Pero cuando lo empezamos a mirar mal, cuando ya no nos gusta algo que hace, ya no actuamos de la misma manera. Muchas veces tenemos que darle y nuestro corazón quiere cerrarse, nuestra mano se quiere cerrar para ayudar. Porque decimos, no se lo merece, como decía la propaganda, no se lo merece. Pensamos que no se lo merece. Entonces no queremos dar. Pero cuando considerás que si hay alguien que no merece nada, sos vos mismo, porque vos le diste la espalda a Dios, es que eso entonces te humilla para no cerrar el corazón ni la mano para poder ayudar. Pablo dijo eso, ¿se acuerdan? Palabra fiel es esta y digna de decir, que Cristo murió a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo? Soy el primero, soy el menos merecedor de tanta gracia. Cuando pensás eso, entonces tu mano no se va a cerrar para ayudar. Por eso es que cuando te sentís tentado a no querer ser generoso con los demás, es que tenés que mirar a Cristo. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Estás mostrando gracia con los demás?
El segundo motivo, la segunda razón de que Jesucristo es el ejemplo más sublime de generosidad es que todo lo que dio fue de una forma sacrificada. El versículo prosigue mostrando justamente la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que dice: por amor a vosotros se hizo pobre. Luego de que se mencionó que los macedonios mostraron generosidad en dar sacrificadamente, y luego de haberle pedido a los corintios que también se sacrificaran y dieran y probaran así su amor, ahora se muestra el ejemplo más grande respecto a una muestra de amor. Fíjense que por amor a vosotros, ¿se acuerdan que dijo antes? Prueben su amor en dar. Porque también los macedonios probaron su amor dando. Pero hay un amor que está por sobre todo, una generosidad que es más grande que cualquiera, que fue la de Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Qué significa eso de que Él se hizo pobre? Bueno, algunos remarcan que lo que quiere decir, como se está usando la misma palabra que se usaba la vez pasada para hablar de pobre, de que algunos dicen que Jesús llegó a ser tal vez el hombre más pobre, o que fue un mendigo, o que fue alguien que estuvo en pobreza extrema, pero no creo que eso sea correcto. No está hablando aquí de una pobreza literalmente, de una miseria total. Evidentemente, hermanos, Jesús no vivió como un rey. Él no se dio los lujos de la alta sociedad. Pero Él no se encontraba en la pobreza más extrema. En Juan capítulo 13, versículo 27 al 29, se comenta, por ejemplo, que Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, guardaba la bolsa con el dinero que juntaban para poder ayudar o comprar cosas. Dice 13, 27 de Juan: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Evidentemente, hermanos, si tenía Judas una platita ahí ahorrada para gastar en pobres o hacer arreglos para la fiesta, era porque Jesús y sus discípulos no estaban en la miseria extrema, tenían algo de plata ahorrada. ¿Se entiende? Entonces, no creo que estén totalmente en pobreza. ¿Qué quiere decir entonces que Él se hizo pobre? Bueno, creo que lo que se está expresando en parte aquí en este versículo es la realidad de que la pobreza tremenda de Cristo no estuvo en que materialmente, monetariamente haya estado en la pobreza extrema, sino que su pobreza extrema fue haber tomado forma de hombre y venir al mundo a morir en una cruz en nuestro lugar. La pobreza extrema fue esa. Fue que Él se hizo hombre y que se humilló hasta lo sumo y que tomó tu lugar en la cruz y mi lugar. Filipenses 2, del 5 al 8 nos ayuda a entender esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se empobreció, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esta actitud es de una generosidad única. A veces a las personas, aunque le cuesta, pueden ser un poco generosos con los demás. Pero cuando uno tiene a veces que ser generoso, y para ser generoso uno tiene que dejar de lado su propio beneficio, ahí ya cuesta un poco más. Ahí ya cuesta un poco más. Si vos tenés que privarte de algo para ayudar a otro, te cuesta. Ahora, cuando a la hora de ayudar, pensando en el beneficio de otro y no en el tuyo, sino perjudicándote a vos mismo, a los que beneficiás son tus enemigos, son aquellos que te dieron la espalda, son aquellos que te odian, y aún así preferir empobrecerte vos, humillarte vos para beneficiar a otros, eso es generosidad. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Romanos capítulo 5, versículos 6 y al 8 lo reconoce: porque Cristo, cuando no éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, hacer algo bueno por alguien que sea bueno. Bueno, con todo pudiera ser que alguno osara morir
por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto fue exactamente lo que Cristo hizo, hermano. Descendió al mundo para poder con su obra redentora dar con generosidad por medio de su sacrificio. Y aunque no lo vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, justamente muestro esta. La humillación de Cristo viniendo al mundo para que entonces en su exaltación Él pudiera dar. Darnos, nos ha dado. Nos ha bendecido, nos ha beneficiado por medio de su pobreza, de su dolor. Ahora, ¿en qué sentido práctico podemos ver la pobreza de Cristo mientras estuvo en la tierra? Decimos que Él se hizo pobre, mencionamos la cruz, mencionamos su humanidad, su encarnación, pero ¿de qué manera práctica, de qué manera visual podemos ver justamente la pobreza de Cristo? Bueno, hay algunos lugares donde podemos ver. Por un lado, la pobreza material. Aunque dijimos que el Señor no estuvo en extrema pobreza, claramente Él no estuvo en un estatus social bueno, muy alto. Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Evidentemente no le sobraban las cosas de más. Así que Él tuvo pobreza material por un lado. Por otro lado, hermano, Él tuvo pobreza física. Dios, el Dios que dice que no se cansa, que no duerme, que no se fatiga, al tomar forma de hombre, se sometió a las necesidades propias del ser humano. De niño, hermano, vemos que necesitó la atención de sus padres. Lucas capítulo 2, versículo 12 nos dice, esto servirá de señal. Hallaréis el niño, ¿cómo? Dice, envuelto en pañales. Dios necesitó que sus padres, que José y María le cambien los pañales. Él tuvo hambre. Mateo 21, 18 nos dice, Él tuvo hambre. En Juan capítulo 4, versículo 7 se nos dice que tuvo sed. Pide a la samaritana, dame beber, ¿por qué? Porque tenía sed, porque estaba cansado. El versículo anterior nos muestra eso. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. El que creó al mundo en 6 días, el que no se cansaba y no se fatigaba, se sienta porque está cansado. Esa es la pobreza del Señor. Hermanos, como cualquier otro ser humano, la tortura y el castigo que sufrió antes de ir a la cruz le dolió. Le dolió. La corona de espina le dolió, los azotes le dolieron, las trompadas le dolieron, el escarnio le dolió. También la pobreza de Él se ve en cuanto a su identificación con los pecadores. Para hacer el sacrificio perfecto por el pecado, tuvo que humillarse, hermano, hasta la condición de padecer tentaciones semejantes a las nuestras. Dios, que ya vimos, no puede ser tentado en Cristo, por ser un ser humano, padeció tentaciones. Y aunque no podemos conciliar estas verdades tan profundas, sus tentaciones fueron reales, hermano, no fueron imaginarias. Tuvieron que ser reales para ser justamente nuestro fiel representante. Él tuvo que saber lo que era la tentación para ser ahora nuestro sumo sacerdote que intercede delante del Padre, porque Él sabe lo que es la tentación, con la gran diferencia y sublime diferencia que Él jamás pecó. Hebreos capítulo 4, versículos 15 nos habla de esto. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación estuvo presente en la vida de Cristo para lograr la victoria completa sobre el pecado. Finalmente también pobreza en cuanto a sus padecimientos en la cruz, hermanos. La expresión más grande de pobreza en Cristo fue haberse entregado para morir por nuestros pecados. Él tuvo, hermanos, que humillarse y morir de forma vergonzosa. El primer grabado, o el grabado más antiguo que se tiene en referencia a los cristianos, data del siglo II y es una imagen de una cruz
con alguien puesto en una cruz con una cabeza de burro. ¿Saben qué es eso? Una burla. Y alguien sentadito, que sería como un creyente en ese dibujo, adorando a ese burro. La gente se burlaba de los creyentes. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo de vergüenza. Porque en la cruz morían los peores. Desnudo, clavado en un madero y recibiendo la maldición en nuestro lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Recibiendo la burla de aquellos que le injuriaban, que pasaban por delante de la cruz y que mirándolo ahí colgado, le injuriaban y le decían, meneando la cabeza: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Hermanos, así como es de vergonzosa la cruz, es también era una forma de tormento, una forma de matar lentamente, hermanos. Lentamente moría la persona. La compresión, la persona era colgada y al ser colgada y caer, la compresión de los pulmones del que estaba crucificado, de nuestro Señor que estaba crucificado, no le permitía a él poder respirar. No podía respirar. Usted puede leer La cruz de Cristo, el libro de John Stott, donde con detalle se explica esta situación, pero esto era así. El cuerpo de él estaba colgado y entonces sus pulmones eran apretados y él no podía respirar. Entonces, para poder respirar, lo que el crucificado tenía que hacer, porque no tenía otra forma de levantarse, era apoyarse sobre los clavos y haciendo fuerza sobre los clavos poder levantarse para poder respirar mejor. Tan grave era la cruz, hermano, que aún los romanos decían: ningún ciudadano romano podía morir crucificado. Para ellos era una cosa vergonzosa. Sin olvidar, hermanos, que cuando él se levantaba, apoyado sobre esos clavos que dolían, su espalda abierta por las heridas de los azotes, a carne viva, se tenía que ir frenando en la madera sobre la cual estaba apoyada. Hermano, la cruz nos revela la pobreza extrema del Señor, que soportó la vergüenza más humillante por amor a nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 2, lo cantamos hoy, que decíamos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la muerte de Cristo seguirá siendo de tropiezo para los incrédulos, porque al considerar que un instrumento de tortura como es la cruz sea justamente en ese lugar la expresión más grande de la misericordia de Dios, lo que muestra es lo horrible y lo severo que es el pecado. Se podrían decir muchas más cosas, hermanos, respecto a la pobreza de Cristo. Podríamos hablar del desamparo de sus amigos que lo abandonaron. Podríamos hablar sobre la tensión física y mental que Cristo sufrió en Getsemaní cuando tuvo que orar al Padre pidiendo ayuda sabiendo lo que le venía. Pero creo que todo lo que hasta acá hemos hablado nos ayuda a entender este concepto. Hermano, Cristo, esta semana le mandaba un mensaje respecto al altruismo. Creo que Cristo fue y mostró más altruismo que nadie. ¿Qué es altruismo? Es una diligencia tremenda en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Esa es la definición. Y es interesante, hermano, porque se considera que el altruismo es una buena virtud de los seres humanos. Por lo cual, al verbo que se hizo carne, esta definición es exactamente lo que lo define. Un portal, hoy le contaba la semana a una hermana, un portal que no religioso, hablando acerca del altruismo, dice lo siguiente: en la religión cristiana, Jesucristo es el ejemplo máximo del altruismo.
Entonces esta es la razón por la cual consideramos que Cristo es el ejemplo más sublime respecto a la generosidad. Porque nadie jamás podrá mostrar mayor actitud de beneficiar a otros en comparación con todo lo que tuvo que padecer para dar ese beneficio. Él es el mayor ejemplo entre todo lo que pudo beneficiar a los demás y todo lo que tuvo que padecer para dar ese beneficio. Nadie va a mostrar semejante generosidad, nunca jamás. En Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7, todo Isaías 53 nos habla de esta verdad gloriosa. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ven? Él sufriendo para nosotros ser beneficiados. Él sufriendo para nosotros ser bendecidos. Él sufriendo para poder darnos. Hermanos, hay momentos, y te va a pasar en la vida, en la cual para ser generoso vas a tener que sacrificar seguramente tu propio bienestar. Seguramente en ese momento tu corazón se va a llenar de dudas y vas a estar tentado a no querer ayudar a otros. Bueno, en ese momento te animo a que mires a Cristo, que mires al Señor, porque Él por amor a vos se hizo pobre. Que justamente su humildad y su altruismo te lleve a dejar de lado, si fuera necesario, incluso tus propios beneficios para priorizar el de los demás. Poner en prioridad a los otros antes que vos mismo. Así como Cristo puso en prioridad tu beneficio que el suyo. Porque justamente eso te hace más como Cristo y glorifica a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Sos capaz de sacrificarte por los demás? La tercera razón, vamos avanzando un poco más rápido. Jesucristo es el ejemplo más sublime de generosidad, ya que todo lo que dio fue totalmente desinteresado. La aclaración que sigue en el pasaje nos muestra otra faceta de la generosidad de Cristo. Se nos dice en el versículo que se hizo pobre siendo rico. ¿Qué quiere decirse? ¿Qué quiere enseñarse con esto? Bueno, evidentemente, como recién se marcaba, que la pobreza de Cristo no habla de su humanidad, la mención de su riqueza tiene que ver con su deidad. No es que aquí está diciendo que Cristo estaba en el cielo y que tenía muchas riquezas seguramente. No, lo que nos afirma la Biblia respecto a su riqueza es que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No es que tenía algunas cosas y era muy rico, era multimillonario. Todo es de Él, nos dice Romanos 11:36. Él es rico en el sentido de que todo lo que vemos y todo lo que no vemos es de Él, le pertenece. La Biblia misma nos dice que Él es creador, dueño y sustentador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no un ser creado por Dios. Que a Él le pertenezcan todas las cosas en virtud de que Él es Dios. Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La palabra de Dios también nos revela que todo lo que hizo fue para su gloria. Para que toda la creación pueda adorarlo. Porque como dice Génesis 1:31, todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Ahora, algunos dicen que esto no puede ser así. Que Cristo no puede, que Dios no puede haber hecho todo para su gloria o alabanza, porque justamente esto sería una actitud narcisista por parte de Dios. O sea, ¿qué digo con esto narcisismo? O sea, Él sería alguien que si hace todo por amor a sí mismo, destacando su hermosura, estaría pecando porque estaría actuando de una manera vanagloriosa si Él hiciera todo para su gloria. Pero ¿saben una cosa? Tal vez eso podría ser real para los seres humanos, pero para Dios no lo es. ¿Por qué no? Porque Él puede hacer todo para su gloria, porque no hay mayor bondad en que Él demuestre su grandeza impresionante en todo lo que hizo, lo que hace y lo que hará. No sé si me logras comprender lo que te estoy diciendo.
No sé si me lográs entender. La mayor muestra de bondad es que Él justamente haya hecho todo para mostrarnos su gloria y que nosotros queremos admirado ante su belleza. Que algunos se quejen y digan que eso no es cierto sería como quejarse o enojarse porque Da Vinci haya pintado la Gioconda. Sería que alguien se quejara porque Beethoven haya compuesto la Quinta Sinfonía, o sería que tal vez algún argentino se enoje porque Maradona le haya hecho el segundo gol a los ingleses en el Mundial de México 86. ¿Quién se puede enojar por tales cosas? Si esas personas, ¿qué hicieron solamente? Mostraron su talento. Cada uno desde su capacidad, desde su talento que tenía, hicieron y mostraron su talento. ¿Y nosotros qué hacemos ante esa muestra de talento? Lo admiramos. Así como admiras a una bailarina bailar, así como admiras una canción bien hecha, una pintura bien pintada, todo lo que puedas ver lo ves y lo admiras y dices, wow, qué precioso. De la misma manera, hermano, que Dios haya hecho todo para su gloria, que lo haya hecho todo como lo hizo, sencillamente te lleva a admirarlo, a disfrutarlo y a alabarlo. Cuando ves que todo lo hizo bien y todo lo hizo perfecto. ¿Por qué? Porque todo lo hizo de acuerdo a sus riquezas, a sus capacidades y su poder infinito. Isaías 40, el Señor le habla al pueblo de Israel y quiere justamente marcarle eso. No lo leemos todo, pero dice el versículo 22 al comenzar de Isaías 40. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moderadores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Admiren al Rey, aquel que hizo todo perfecto, que hizo todo bien. Vean y admiren su grandeza. Cantamos nosotros, contempla a Dios, en su trono está. Venid, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, mostramos su grandeza, su riqueza, todo lo que Él hizo perfecto. ¿Qué tiene que ver eso con la generosidad? ¿Qué tiene que ver eso con el tema que está hablando? Bueno, creo que tiene mucho de qué hablarnos. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Jesús es Dios? Él es todo suficiente, lo mostró todo en lo que hizo. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Si Él era rico, ¿qué nos está demostrando? Que Él no tenía ninguna necesidad de nosotros. Hermanos, nosotros no le hacíamos falta a Dios. No hay nada lindo en vos que Él dijera, esto es lo que me hacía falta. No. Pablo resalta esta verdad en Atenas, donde estaban los grandes pensadores, y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y en esto justamente se demuestra la generosidad del Señor, que todo lo que te dio fue desinteresadamente. No fue porque estuviera interesado en algo que le pudiera dar. No hubo nada que vos, entenderlo bien, no hubo nada que vos pudieras generar en vos mismo que Él dijera, esto me resulta atrayente, esto me gusta. No tenías nada que ofrecerle que te hiciera sentirme, lo hiciera a Él sentir mejor. Por eso, esta es la tercera razón por la cual es el ejemplo máximo de generosidad. Porque Él teniendo absolutamente todo y no necesitando nada de nosotros, nos comparte de sus riquezas. No es que Él dijo, les voy a dar porque ellos me van a dar algo. No, comparte. Pero lo comparte sin esperar nada, porque ¿qué le podías dar? ¿Qué podías darle?
Es como te pasa cuando vas al cumpleaños, cuando era chiquito, ¿no? Te pasaba que por ahí iba al cumpleaños de un compañerito que tenía mucha plata. ¿Qué le podía llevar? Tenía todo en la casa, ¿no? El nene miraba, gracias. No le importaba porque tenía todo. ¿Qué podíamos darle a Dios? ¿Qué teníamos nosotros en nuestras manos para darle que a Él le hubiera resultado atractivo? Nada. Por eso es generoso, porque todo lo que dio fue desinteresadamente. Y justamente los creyentes deben mirar a Cristo para poder tener el ánimo, para poder dar desinteresadamente. El Señor animaba a priorizar, a dar sin esperar retribución. En Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vine a que me retribuyan, vine al mundo, pero yo no necesito nada de ustedes, no estoy pidiéndole nada. Yo vine a darles a ustedes, porque los necesitados son ustedes, no yo, le está diciendo el Señor. Por eso, hermanos, somos llamados a imitarlo. Somos llamados a imitarlo cuando damos y no recibimos retribución y nos enojamos. A veces estamos esperando, bueno, yo ya di, ahora me tienen que dar, ¿no? A veces en los cumpleaños hacemos, no, bueno, yo ya le regalé, ahora, bueno, cuando viene mi cumpleaños me tienen que regalar. No me regaló, no le regalo más nada, ¿sí, no? No es esa la actitud, no es esa la actitud que el Señor espera de nosotros. Y si nos enojamos y nos ponemos mal cuando no recibimos retribución, estamos perdiendo una oportunidad preciosa de mostrar a Cristo, porque Él justamente dio sin esperar nada a cambio, porque nada teníamos nosotros para ofrecerle. De hecho, dar esperando retribución, el Señor dijo, eso es algo común y corriente. Él dijo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, o sea, a los que no le van a responder de la misma manera. Y más adelante, el versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así los gentiles? Y si das al que está esperando que te devuelva, ¿qué tiene de grande eso? No tiene nada de generoso. Él, en cambio, destacó los que dan generosamente y que no van a devolver el favor, no van a esperar devolver el favor. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. No está diciendo acá que sea malo invitar a gente amiga, no está diciendo eso. Lo que él está marcando es la prioridad y lo que muestra más generosidad. Dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, ¿ves? La mayor muestra de generosidad no está a dar en quien te puede devolver, sino en aquel que tal vez no te va a dar nunca nada. Porque no puede o porque no quiere, no importa. Pero Dios sí lo va a recompensar. Ahora me pregunta, ¿cómo es en tu vida? ¿Das desinteresadamente o te enojas cuando no te retribuyen lo que vos das? Finalmente, Jesucristo es el ejemplo más sublime de generosidad. Ya dijimos, porque todo lo que dio es por gracia, porque dio de una manera sacrificada, porque dio desinteresadamente y finalmente porque todo lo que dio es ilimitado, no tiene límites. Finalmente el pasaje muestra el resultado de la humillación de Cristo al hacerse pobre siendo que era rico. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol resalta el beneficio que los corintios tuvieron con la actitud generosa del Señor. Pero que no solamente los corintios recibieron, sino todos los creyentes. Hermanos, los cristianos estábamos perdidos antes del Señor. Estábamos en bancarrota espiritual. Si había una ilustración de una parábola que mejor mostrara nuestra condición era la del hijo pródigo. Así estábamos en nuestro pecado. Pobreza terminal. Esperando que alguien tal vez nos dé, aunque sea para comerlo de los cerdos. Nuestro destino, hermano, era el infierno. No podíamos ni queríamos tener una relación con Dios porque le dimos la espalda.
Pero hermano, el Señor mostró generosidad por nosotros. Ni siquiera que podemos decir que fuimos a Él. Él nos fue a buscar, nos rescató, tuvo misericordia de donde estabas caído y te sacó de ahí. Él se hizo pobre para que por medio de su sacrificio cada creyente ahora sea hecho heredero de Dios en Cristo. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los cristianos, hermanos, han obtenido riquezas impresionantes. Podemos mencionar alguna de ellos. Primero, que obtuvimos perdón de pecado, hermano. Toda la carga fue cargada sobre el Hijo y nosotros recibimos la justicia perfecta del Hijo, nosotros. Su pobreza nos hizo ricos. Eso vimos en 2 Corintios 5:21. Por su pobreza hemos recibido perdón de pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 termina definiendo: ya no hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Con qué más nos enriqueció? Paz para con Dios. Por medio de ser justificados, ahora estamos en buena relación con Dios. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Qué más dice? Por medio de la pobreza de Cristo. Ya no somos sus enemigos. La ira justa de Dios fue cargada por el Hijo y por lo tanto ahora podemos entrar en confianza ante la presencia de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, la pobreza de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Riqueza para nosotros por la pobreza de Cristo. ¿Qué más? Adopción. Por medio de la pobreza de Cristo, ahora fuimos hechos parte de la familia de Dios. Dice, y mediante la cruz, Efesios 2:16, reconciliar con Dios a ambos mediante la cruz de Cristo. Y versículo 19 define, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios por medio de creer en el Verbo de Dios que vino al mundo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué otra bendición se nos da? Vida eterna. Así como recibimos el perdón de todos nuestros pecados, también se nos ha dotado de ¿qué cosa? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito, la pobreza de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 17:3 también asume y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, pobreza de Cristo, a quien has enviado. No solo ya la muerte no nos puede vencer, hermanos, sino que la vida que tenemos gracias a la pobreza de Cristo es una vida abundante. Dijo el mismo Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo me hice pobre para que ustedes tengan una vida abundante. Finalmente, glorificación, hermano. Como si no fuera suficiente con todo lo mencionado, se nos da una promesa sublime. Un día recibiremos una gloria inmensa y eterna, que es la herencia que cada creyente tiene reservada por medio de la pobreza de Cristo, de la cual el Espíritu Santo es la garantía del cumplimiento de eso. En Cristo, dice Efesios 1:11, asimismo tuvimos herencia. ¿Qué es parte de esa glorificación? Bueno, usted lo sabe, un cuerpo nuevo.
el día de nuestra glorificación, un cuerpo nuevo sin pecado. ¿Qué más nos espera el día de nuestra glorificación? Vivir para siempre con el Señor, verle a Él cara a cara, recibir una corona de gloria, todas esas bendiciones preparadas para nosotros en virtud sencillamente de que Cristo se empobreció para hacernos ricos. Esto es lo que muestra la última razón que confirma que Cristo es el ejemplo más grande de generosidad, porque lo que nos ha dado no tiene límites. Él, hermanos, no se guardó nada, no especuló si le convenía o no le convenía darlo, todo Él lo compartió. Pero para poder compartir todo y que no sea injusto en darnos, Él tuvo que venir a morir en la cruz por nosotros. Pero como hoy estamos también celebrando, al tercer día resucitó, demostrando que no era un loco, que no era un mentiroso, sino que realmente era el Hijo de Dios que con su pobreza nos hizo ricos. Hoy se habla mucho de riqueza en muchas iglesias y le prometen a la gente un montón de riquezas materiales. Y la gente compra, le encanta ese mensaje. No se dan cuenta de que, oh, no sabes qué, me oraron por mí y ahora tengo las muelas de oro. ¿Para qué querés una muela de oro? ¿Para qué? ¿Cuánto te puede durar esa muela? Si igual se te van a picar todos los dientes, se te van a caer los dientes, de todos se nos van a caer los dientes. ¿De qué sirven las cosas materiales que como dijo el Señor, la polilla y el orín corrompen, y el ladrón y la inflación destruyen? No te sirve de nada todo eso. Es pan para hoy, hambre para mañana. Las riquezas que el Señor nos prometió son riquezas eternas, que nada en este mundo te puede dar y que nada de este mundo puede satisfacer. Eso es lo que Dios te dio, lo que realmente es riqueza en serio. Hay momentos, hermano, donde seguramente vas a luchar con la idea de dar, con generosidad, porque vas a tener que sacrificarte. A veces vas a querer especular, vas a decir, pero ¿y si doy? Pero no voy a poder viajar a Brasil, voy a tener que ir a Córdoba, ¿no? Tener que estar haciendo cuenta ya. Y ya empezás a especular, pero si doy, no me puedo comprar el LED de 43, me tengo que comprar el de 32. Estamos especulando. Y a veces querés dar menos de lo que podrías. Es ahí cuando tenés que reconsiderar, hermano, todo lo que Cristo te dio. Todo lo que te mencioné y mucho más te ha dado. Considerando todo lo que te ha dado, ¿cómo queda que sigas siendo mezquino con los demás? ¿Cómo podés llegar a ser mezquino? Si tenés posibilidad, hermano, de darle a alguien que necesita, no tenga temor. No especules. Hacelo sin temor porque vas a estar imitando al Señor. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer la próxima vez que tengas que dar? ¿Qué vas a hacer? Se hace también necesario, hermano, antes de terminar con el sermón de hoy, hacer un llamado a aquellos que están sin Cristo. Así como es tan cierto, hermano, que Jesús ha dado generosamente a los que creen en Él, los que lo rechazan, dice la palabra de Dios que solamente van a ir a juicio, a un juicio justo y a la condenación eterna, a todos los que le dieron la espalda. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que Él juzgará no van a ser solamente a los que públicamente le dieron la espalda, que profesaron ir en contra de Dios, sino también a los que viven una religiosidad, celebrando hoy, por ejemplo, la Pascua, pero después haciendo su vida como quieren. Él va a juzgar a todos los que no han nacido de nuevo, hermano. Si vos no naciste de nuevo, te espera el juicio eterno. El Señor se lo dijo a Nicodemo, un religioso.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no ves un cambio real en tu vida, el cambio que hace la obra del Señor de salvación, mira, no importa que hayas repetido una oración, no importa que te hayas bautizado, no importa que esta semana hayas comido pescado nomás, no importa que defienda un montón de doctrinas bíblicas, si Dios no ha cambiado tu vida, tenés que pensar si realmente estás en Cristo o no estás en Cristo. Y si te das cuenta realmente que no lo conoces, todo lo que te comenté hoy te da razón suficiente para volverte de tu pecado y arrepentido ir al Señor confiando en su obra de salvación. Te animo a que vengas a Cristo hoy. Como mencionaba al comienzo, hoy muchos celebran la Pascua recordando al Señor Jesucristo. Yo creo que el pasaje que vimos hoy te ayuda a considerar la pobreza del Hijo que te ha enriquecido sin límites. Y mi deseo es que termines adorando, hermano, a aquel que el cielo adora y alaba y que proclama su sacrificio que justamente nos enriqueció. Y con esa misma esperanza estar un día alabándole junto a muchos más, con palabras tal vez semejantes a las que dijo el apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, leemos finalmente, dice: y cantaban un nuevo cántico en el cielo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero,